Hola, buenas tardes. Yo soy Fernando Delgadillo, soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Llevo algunos años dando clase de embriología humana y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del tema de la gametogénesis femenina o ovogénesis. Estos son esto es lo que pide el temario respecto a las cosas que tenemos que abordar, que realmente es muy general, ¿no? O sea, describir la maduración del gameto femenino, la relación con el desarrollo folicular, ver cómo se controla hormonal esto y ver el proceso de ovulación. Entonces, bueno, de forma general, así me gusta dar esta introducción porque siento que siempre vemos esto, o sea, me gusta dar contexto. ¿Dónde está sucediendo esto? Y entonces voy a poner aquí este corte sagital de la región pélvica de la mujer, donde vemos pues varias cosas, ¿no? Hasta aquí, miren, aquí estaría la parte anterior, aquí estaría la parte posterior, vemos aquí la columna vertebral, la médula espinal, vean aquí, estaría pasando la última porción del colon y recto, después vean cómo tenemos aquí el útero, que el útero es realmente pequeño, o sea, el útero, si ustedes lo ven, es pequeño el útero no gestante. Cuando el útero está gestando, es muy grande. O sea, crece el útero y esta pues se puede ver, hay una parte cubriendo a todo el embrioncito. Entonces, bueno, este es el útero que no está gestando ahorita y por adentro tenemos la vejiga. Aquí ya tenemos la sínfisis del pubis. Bueno, vean aquí como a los lados del útero, aquí viene una tuba uterina y aquí se ve el ovario. Esta es una vista anterior, aislado el útero, donde podemos ver que todo este sistema, pues está conectado el útero a las tubas uterinas, que antes se conocían como trompas de falopio, ahora vemos que se llaman tubas uterinas, y que las tubas uterinas tienen varias porciones, ¿no? Una porción que vean cómo está dentro de la capa muscular. Bueno, primero esto, las capas del útero. El útero tiene una capa que está más, más cercana a la luz, que es el endometrio, que hay dos tipos de endometrio, el endometrio basal y el endometrio funcional. Después está el miometrio, que vean cómo es una capa muscular, todo esto es músculo, todo es músculo. Y por fuera ya tenemos el perímetro. Entonces, la tuba uterina tiene la porción intramural que está dentro de la pared del útero. Tenemos un istmo, que es una región estrecha, muy importante porque ahí, cuando llegan los espermatozoides desde la vagina hacia el istmo, en el istmo va a suceder un proceso importante de su maduración. La ampolla, que es también muy importante porque ahí va a suceder como tal el proceso de fecundación. Además de que aquí un embarazo, ¿dónde se tiene que implantar? En el útero, principalmente con que esté en la región superior del útero, estamos bien. Pero cuando hay un embarazo ectópico, o sea, que el bebé no se implanta aquí en el útero, lo más común es que se implanten en la ampolla. Entonces, embarazos tubáricos, o sea, embarazos en la tuba, en la ampolla. Entonces, vemos esta parte de la ampolla. Y por último, el infundíbulo y estas proyecciones como digitiformes, como con forma de dedo, que se conoce como fimbres. Aquí pues estamos viendo también el ovario que está suspendido. Tiene dos ligamentos, que es el ligamento suspensorio, ven cómo sostiene al ovario, y también pues está propiamente el ligamento ovárico. Y ahí está el ovario. Ahí es donde está sucediendo todo este proceso. Siento que a veces los vemos el tema así muy aislado, ¿eh? La célula X. ¿Dónde es? A ver, espérate, ¿dónde? Todo está sucediendo en el ovario, en la gónada femenina. Vean cómo aquí le hicieron zoom y lo pusieron más detalladamente. Este es un ovario. Este sería ya un ovario una, de una mujer que ya empezó el proceso de ovulación. O sea, después de eh, la pubertad. Vean cómo tenemos.
Voy a empezar desde aquí. Tenemos diferentes tipos de folículos. ¿Qué es esto del folículo? Siento que a veces vemos así, folículo, folículo. O sea, no, lo que es que las células germinales como tal no pueden madurar solas y no maduran solas. Maduran rodeadas de células de sostén, que son células sustentaculares que se llaman células foliculares, porque juntas forman un folículo. O sea, son el análogo, provienen estas células sustentaculares, las células sustentaculares, digamos que son las precursoras. En el hombre, las células sustentaculares se hacen células de Sertoli, y en la mujer, las células sustentaculares se hacen células foliculares. Entonces, vean aquí cómo estamos. El ovocito, siempre rodeado de células foliculares, forma un folículo. Y ahorita vamos a hablar del proceso de ovulación. ¿Qué es el proceso de ovulación? En la capa, así en la capa, vean hasta aquí se ve, se rompe este folículo grande, 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 se rompe y permite que salga este ovocito para que sea fecundado en la ampolla. Entonces, eso es como tal el proceso de ovulación. Todo el folículo que quedó dentro pasa por una reacción luteínica, se convierte en un cuerpo lúteo. Pero eso lo vamos a ver ahorita con detalle. ¿Qué es a lo que quería llegar? Vean cómo el proceso de ovogénesis y foliculogénesis son procesos que van acompañándose. Más que decir, no es como comparable, de decir, por ejemplo, la espermatogénesis con la ovogénesis son comparables, es decir, es- estamos haciendo referencia al mismo proceso solo en la mujer o en el hombre. Pero comparar ovogénesis con foliculogénesis, estamos hablando de dos cosas diferentes que se acompañan y suceden simultáneamente. Recibe estímulos de las células aledañas o sea, recibe estímulos el ovocito de las células secundarias para continuar con sus procesos de maduración. ¿Ok? Entonces, tengo aquí esta diapositiva así en blanco para así hablar de algunas ideas así muy generalmente de qué es cuando nosotros veíamos meiosis, pues veíamos que es una célula única ay Dios mío, una célula única que se está dividiendo en cuatro células hijas. Entonces, veíamos que hay dos tipos de división celular, que es la mitosis y la meiosis. La mitosis hablábamos de que todas las células realizaban esta división, o sea, las células somáticas, mientras que la meiosis es un proceso que propiamente solo van a iniciar las células germinales o las que van a ser células germinales. ¿Y para qué van a hacer ese proceso de meiosis? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer meiosis? Decíamos, decíamos que la meiosis tenía dos grandes objetivos. Los voy a escribir para no irnos perdiendo. Entonces, uno de los objetivos de la meiosis era reducir el número cromosómico. ¿Y para qué queríamos reducir el número cromosómico? De tener 46 cromosomas, como en todas las células, el ojo, la nariz, todas tienen 46 cromosomas, y se mantiene ese número cromosómico por mitosis, lo reducimos para que sean ahora 23 cromosomas, y cuando se fusione el gameto femenino con el gameto masculino, 23 con 23, vuelvan a ser 46 y siga el proceso de mitosis, 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 mitosis. ¿Ok? Entonces, lo primero es reducir ese número cromosómico para que haga concordancia. Imagínense si los espermatozoides y el ovocito hicieran mitosis también, o sea, o sea, si por algún motivo tuvieran 46 y 46 y se fusionaran, pues entonces ahora serían 92 y eso no es un humano. Entonces lo primero es reducir para cuando se junten se vuelvan a hacer 46. Y el segundo es hacer variabilidad genética. Eso decíamos que era para no heredar los mismos genes que nos heredaron, heredarlos y que no hubiera diferencias en la especie, sino más bien los genes que nos heredaron
los combinamos en esta variabilidad genética que explicábamos en la profase uno que es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diecinesis, todo eso, recombinamos la información que recibimos y la heredamos. ¿Ok? También nuestros hijos lo que heredaron, lo recombinan, lo heredan, etcétera. Entonces, esos son como tal los objetivos de la meiosis. Si yo pongo así un cuadrito donde pongo meiosis uno que también se conoce como meiosis reduccional, porque ahí es cuando se reduce como tal el número de 43, de 46 a 23, y la meiosis 2 que es ecuacional o ecuatorial. Entonces, mm, una de las grandes diferencias en la ovogénesis es que la división va a ser asimétrica. ¿Por qué? Cuando se fusiona un óvulo con un espermatozoide, ¿quién es quien aporta todos los nutrientes para que esa célula pueda seguir viviendo? ¿Quién es quien aporta todo el ARN mensajero para las primeras divisiones? ¿Quién aporta todo el citoplasma y los nutrientes? La célula femenina, porque el espermatozoide, o sea, el espermatozoide es una célula delgadita, pequeñita, que no tiene citoplasma, que no tiene organelos. ¿Quién aporta los organelos para que la célula viva? La mujer, todos los organelos los aporta la mujer. ¿Qué es lo que aporta el espermatozoide? Nada más un núcleo y o sea, solo el material genético y ya. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos en la ovogénesis de la mujer? Mantener un gran citoplasma y muchos nutrientes. Y es por eso que la división femenina es asimétrica. O sea, de una célula grande, todo inicia con la ovogonia, ¿no? Las ovogonias pueden hacer mucha mitosis, pero eventualmente la ovogonia va a crecer de ser, eh, o sea, la ovogonia va a madurar, se va a convertir en un ovocito primario, que como tal el ovocito primario es quien se divide por medio de meiosis uno. Aquí les va la diferencia. ¿Cuál es una de las diferencias? Que el resultado de esta división no va a ser simétrico, por lo que les digo, ¿no? Uno de lo más importante es salvaguardar todo el citoplasma. Si la división fuera perfectamente simétrica, entonces habría poquito citoplasma en las dos, o sea, quedarían, no sé, a la mitad del citoplasma que tienen, la mitad de los organelos, etcétera. Entonces, eh, no estamos manteniendo uno solo, sino estamos manteniendo cuatro células, ¿no? En la división femenina solo se mantiene una célula grande y la otra es una célula pequeña y que básicamente es solo el material, o sea, la membrana y el material genético adentro. Entonces, este se llama primer cuerpo polar. Cuando se vuelve a dividir, que esto es muy importante en la mujer, para que se vuelva a dividir o para que haga la meiosis 2 tiene que haber el estímulo de la fecundación. Si no existe este estímulo, no hay segunda división meiótica. Y entonces, suponiendo que si hay ovulación, que si hay fecundación, perdón, se generará ahora sí el óvulo. Y este sería, no lo puse, pero sería el ovocito secundario.
Y también, o sea, del ovocito secundario, se generaría un óvulo y otro cuerpo polar. Por lo mismo, o sea, para que todo el citoplasma se quede en una única célula y ésta tenga menor cantidad de citoplasma. Entonces se generaría un segundo cuerpo polar y un solo óvulo. Entonces, esto es de forma general el proceso de división. Les digo, hay muchas diferencias. Por ejemplo, vean, desde que la meiosis inicia en las mujeres, que inicia muy temprano en la vida, inicia en la vida prenatal, antes del nacimiento, aproximadamente en los primeros 5, o sea, como al mes 5, al quinto mes, vean, hasta la fecundación, ¿cuántos años van a pasar para, o sea, quinto mes prenatal? O sea, es un feto. Desde que es un feto, está generando sus o empezó con su proceso de meiosis. ¿Hasta cuándo termina el proceso de meiosis? Pues termina solamente si hay fecundación. A los, al año, o sea, al año en que ocurre la fecundación, puede ser temprano, puede ser, o sea, 25 años, supongamos, o 30. Hasta ese momento se culminaría como tal el proceso de meiosis en la mujer. De no ser así, no se culmina nunca el proceso de meiosis y se queda siempre aquí, en ovocito secundario. Cuando hay ovulación en la mujer, lo que se ovula, o sea, lo que veíamos aquí, esto de que se sale, vean cómo se sale un ovocito secundario, lo que se ovula, esto que se salga, el ovocito del ovario se llama ovulación. Entonces, lo que se ovula cada ciclo sexual se le conoce como ovocito secundario, no como óvulo, porque el óvulo, les digo, solamente se va a generar si hay proceso de fecundación. Entonces, esa es una de las diferencias que yo comentaba. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura la espermatogénesis en el hombre? Pues va a durar una constante, va a durar 64 días. En cambio, en la mujer va a durar o sea, muchos años. Por eso es que veíamos que el principal factor de riesgo para una alteración cromosómica, como síndrome de Down, como síndrome de Turner, como X, es la edad de la mamá avanzada. ¿Por qué? Porque entre más años pasan, más tiempo se retarda el final de la meiosis. Ahora, otra cosa importante es que digamos, estas células están en en un arresto. ¿Qué quiere decir ese arresto? Es, digamos, durante ese arresto son partes de su división celular en donde están detenidas. Las células no pueden completar su proceso de división. Entonces, aquí están en un arresto. El arresto, ¿quién lo libera? La fecundación. Este es el segundo arresto. ¿Cuál es el primer arresto? El arresto que sucede desde que inician la meiosis hasta que se empiezan a generar los ovocitos secundarios. Entonces, lo voy a poner por acá abajo para. Entonces, en la meiosis femenina hay dos arrestos que se conocen como arrestos meióticos, porque son arrestos de la meiosis. El primer arresto es el arresto que sucede en diplotén. Ahorita vamos a explicar cómo sucede ese arresto, o sea, porque siempre decimos el arresto, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos que guían a que haya un arresto? Entonces, es el primer arresto. Entonces, este ovocito que empieza a hacer su meiosis, imagínense, estamos en el quinto mes, se empieza a hacer eh, meiosis, entonces inicia así, profase, hace leptoteno, hace cigoteno, hace paquiteno, diploteno, arresto. Y se queda así arrestado, hasta que en la pubertad, cada ciclo, cuando hay LH, se empiezan a madurar, y ahorita vamos a ver por qué, también les digo, y hay una liberación de ese arresto,
puede continuar a ser ovocito secundario. Entonces, ¿quién libera al segundo arresto? La LH, que es la hormona luteinizante. Ok. Ahora, les digo, todos se quedan en ovocito secundario. Bueno, ya se termina de dividir, ¿no? Ya con ciproteno, ya sin ese ya tenemos dos, el ovocito secundario y el cuerpo polar. El ovocito secundario dice, ahora sí, ya me voy a dividir. Entonces inicia otra vez profase, metafase, que es con salina, no hay al centro, metafase, ahí se queda otra vez detenido. Entonces el segundo arresto sucederá en metafase y quien lo libera, la fecundación. Ok, entonces ahorita vamos a ver por qué, por qué. Ok. Ahora, otra diferencia muy importante entre los hombres y las mujeres es que vean cómo las mujeres van a hacer un proceso de división por mitosis limitado, solamente hasta que inicia la meiosis. O sea, solamente tienen estos poquitos meses para hacer toda la división celular que van a hacer en su vida. Y después de eso ya inician todos el proceso de meiosis y se quedan detenidos. A diferencia de los hombres, como tienen sus espermatogonias A y B, las A siguen regenerando todo ese número o toda esa población celular, mientras que las espermatogonias B empiezan a hacer el proceso de meiosis. Entonces, toda la vida, ellos o los hombres se pueden seguir dividiendo sus células, mientras que en la mujer el proceso de mitosis es muy limitado. Eso explica por qué las mujeres tienen esta menopausia, porque se acaban, ellas tienen una reserva de, de ovocitos para dividirlos. Y los que no entran en la reserva, pues ya, cuando ya se acaba esa reserva, ya no sigue habiendo este proceso hormonal y ahora sí es la menopausia. En los hombres no, todo el tiempo de división, todo el tiempo de división. Vean, aquí tengo una grafiquita de cómo fluctúan estos, vean, cómo el proceso de mitosis en la mujer es muy alto. Al quinto mes llegan a ser 7 millones y a partir de que de ahí empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir la cantidad hasta que en los 50 años ya no tienen más ovocitos para dividir. Y entonces ahora sí ocurre la menopausia, ¿vale? Entonces, ¿hasta cuándo continúa la mitosis en la mujer? Solamente durante su vida prenatal. ¿En qué momento inicia y termina la meiosis? La meiosis, como veíamos, va a iniciar temprano y al, va a terminar solamente si hay una fecundación. Si no, todos seguirán en ovocitos secundarios y puede ser que se acaben siendo todos ovocitos secundarios. ¿Ok? ¿Cuánto dura el proceso? Pues muchos años, les digo. Aquí yo ponía una tablita como, esta la hicimos como una actividad con un grupo, pero aquí pues ya está resuelta. Vean, comparando la meiosis masculina y femenina. En la meiosis masculina, ¿cuántas células funcionales se produjeron? Se produjeron cuatro espermátides que se convirtieron en espermatozoides por el proceso de espermiogénesis. En cambio, en la meiosis femenina, solo es una célula funcional, que es el óvulo, y tres cuerpos polares. Entonces, esa es una de las primeras diferencias. ¿En qué momento de la vida inicia y termina? En la meiosis masculina, la meiosis inicia en la pubertad y dura para siempre. En cambio, en la mujer, la meiosis inicia, les digo, muy temprano y termina en la menopausia. ¿Cuántos arrestos tiene el hombre? Ninguno. Su proceso de división es rápido, relativamente, y en la mujer, no. En la mujer existen dos arrestos. ¿Cuándo continúa la mitosis? Ya lo vimos. ¿Cuánto dura el proceso de inicio a fin? ¿Y a qué enfermedades predispone la edad avanzada del papá y de la mamá? De la mamá ya veíamos de trisomías. Entonces, ok, vamos a hablar un poquito de este primer arresto. O sea, ¿por qué sucede y para qué y cómo?
Este es un esquemita interesante del primer arresto. Entonces le voy a poner aquí, primer arresto, para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Para qué sirve como tal el primer arresto? Es un proceso en donde estas células van a estar en pausa de la división. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué van a estar en pausa de la división? Porque van a hacer durante este proceso cosas importantes. Entonces, durante este primer arresto, una de las cosas que van a hacer es lo que les decía, aumentar la cantidad que tienen de ARN para poder eh, trabajar con eso. Cuando se fecunda ese ovocito, necesitan tener material genético para poder crear proteínas. Entonces, la síntesis de RNA mensajero es una de las principales cosas. O sea, sintetizan todo este RNA mensajero y materiales de nutrición. Otra cosa importante que sucede durante el primer arresto es la síntesis de los gránulos corticales, que después vamos a ver que estos gránulos corticales son muy importantes porque evitan la polispermia. ¿Qué es eso de la polispermia? Cuando un ovocito lo fecundan más de un espermatozoide, eso tampoco es compatible. Ya tienen 23 cromosomas. 23 cromosomas de un espermatozoide, 46, hasta ahí. Si llega otro espermatozoide, 23, 23, 23, entonces ya serían 69. Eso ya no es un mal. Entonces los gránulos corticales van a prevenir esto, van a prevenir la polispermia. Y otra cosa importante que sucede es la síntesis de la zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? Es un complejo de proteínas que va a estar rodeando al espermatozoide, perdón, al ovocito. Entonces, por afuera del ovocito está la zona pelúcida. Para que no se confunda, la zona pelúcida solamente son proteínas, porque luego, o sea, como que la confusión de entre la corona radiada y la zona pelúcida, no. La zona pelúcida es es un conjunto de proteínas solamente. La corona radiada rodea el ovocito, pero esas son ahora células como tal. Entonces, vean, este es un esquemita que me gusta. Vean cómo tenemos al ovocito rodeado de células, siempre rodeado de células sustentaculares, que son las que les decía, ¿no? Cuando el ovocito está rodeado de células sustentaculares planas, entonces se llamará folículo primordial. Cuando ahora quien lo rodea son células foliculares, pero vean cómo son ahora cúbicas, puede ser una sola capa de células cúbicas o muchas capas, pero de células cúbicas, entonces ahora se llamará folículo primario. Cuando empiezan a aparecer espacios que son estos, que son espacios llenos de líquido, y estos espacios llenos de líquido, el espacio como tal se llama antro folicular. El líquido que rellena el antro folicular es el licor folicular. Entonces, cuando ya hay estos antros, pero los antros están separados, se conoce como folículo secundario. Y cuando hay un solo folículo, un solo antro, perdón, miren, grande, grande, grande el antro, y no está separado, entonces ahora se llamará folículo terciario o preovulatorio o de Graf. Y vean cómo se puede ver hacia a distancia, ¿no? Miren, este es un ovario por corte histológico, así, grande. Todo lo que veíamos ahí en el esquemita, ¿no? Y lo empezamos a hacer, así le voy a hacer suma a una región
Y entonces veo las diferentes poblaciones. Miren cómo aquí están los folículos aquí, primordiales, planos. Aquí ya veo con más, como un folículo primario. Vean, aquí empezó a ver folículo secundario, un espacio central, un espacio central, un espacio central. Ahora sí se llamará folículo secundario. Y ven, los que se ven así desde afuera, esos serán folículos terciarios, cuando ya no hay separación entre los átomos. Sí, entonces, ok. Ahora, esto es muy importante. Vean, les vamos a poner nombre ahora a estas poblaciones celulares. Estaba explicando lo del arresto, pero siento que es primero más importante explicar para que conozcan los nombres de estas células. Vean, el lobocito terciario es perfecto para explicar los nombres. Aquí, ¿quién está el lobocito? El lobocito está rodeado de una capa de proteínas. ¿Sí la ven? ¿Quién es esa capa de proteínas? La zona pelúcida. Por afuera de la capa de proteínas está una capa ahora de células. ¿Cómo se llama esta capa de células? Se llama corona radiada. Entonces, son células, todas estas son, esas que ahorita estoy diciendo de la corona radiada, son células foliculares, pero las células foliculares cambian el nombre y la función, dependiendo de dónde están. Entonces, células foliculares que vean cómo están rodeando al ovocito se llamarán células de la corona radiada. Células foliculares que quedan lejos del ovocito se llamarán células de la granulosa. Las células foliculares que unen a las células de la corona radiada con las células de la granulosa, que se harían aquí pues como que se las llevaron con la técnica, pero vean, aquí se ven, por ejemplo, vamos a poner otro, vean, aquí se ven muy bien. Estas que quedan aquí se llamarán células de el cúmulo ovífero o cúmulo oóforo. Entonces otra vez vean, más esquemas. Ovocito, rodeado de proteínas que se llaman zona pelúcida, rodeado de una capa de células que se llaman corona radiada. Aquí en la periferia hay muchas células eh, foliculares, así que se ven así bonitas y cúbicas, se llaman células de la granulosa. Las células que unen a las células de la corona radiada con las células de la granulosa, que son todas estas, se llaman cúmulo óforo, ¿va? Ahora, estas células de la, vean, aquí se ve otro, bien, células que rodean al ovocito, corona radiada. Células que quedan aquí en la periferia, granulosa. Células que unen a las dos, cumulóforo. Esta capa aquí que se ve como un halo rodeando al ovocito, que es una capa de proteínas, zona pelúcida. Esta célula que está aquí, ovocito. El espacio que está aquí, antrofolicular. El líquido del que está lleno ese espacio, licor folicular. Ahora, vean cómo esta, este folículo, vean cómo tiene aquí una membranita que se ve súper bien. Vean, y vean cómo cambian las células. Vean, aquí están todas bonitas, 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 y aquí ya no. Y los divide esta membranita, que la estoy aquí señalando. ¿Sí la ven? ¿Qué es esa membrana? Todo esto es un epitelio. Y los epitelios tienen una membrana basal. Entonces, esa membrana basal también se le conoce como membrana anista o la membrana basal. Ahí lo voy a poner la membrana basal del, de la granulosa, ahí está. Y vean cómo por fuera de la membrana basal tenemos otra población celular diferente que a ver si se ve. Miren, aquí se ve perfecto.
Miren, aquí hay la membrana basal, por dentro están las células de la granulosa y por fuera, vean cómo hay dos poblaciones celulares. Hay una población de células que ven cómo tiene alto contenido de vasos sanguíneos, que se conocerá como teca interna, que tiene, vean cómo, le voy a poner así esta en mayúscula, está muy vascularizada. ¿Y por qué está tan vascularizada? Porque tiene dos funciones. Una de las funciones es función endocrina. ¿Se acuerdan que o sea, toda esa función endocrina es la producción de hormonas? Porque lo endocrino era un tipo de comunicación celular donde viajaban a través de la sangre las hormonas. Entonces, una es que es vascularizada y es muy endocrina. Más bien, muy vascularizada y endocrina. No sé si hay muy endocrino o poco endocrino, así de que, ay, es que el páncreas es poquito endocrino. No, o sea, solamente es endocrino. O sea, más bien que dice de ser muy vascularizada y endocrina. Y ya me acordé de otra. Ven, ustedes, les digo, hay que ser curiosos. Cuando ven así el antro folicular y el licor folicular, dicen, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? Bueno, una cosa importante, hay un buen de vasos sanguíneos, hay una membrana basal. Esto es como una coladera. Así ponen el espagueti, ajá, o sea, como el espagueti, echan el espagueti con el agua, sale todo el agua y el espagueti se queda arriba. O sea, aquí es la llave del agua. ¿Quién es la coladera? La membrana basal y todas estas células. ¿Y quién es el agua? Pues el agua, el licor folicular. Entonces se conoce esto como un trasudado. O sea, esa es la definición de trasudado. El paso de contenido de un compartimento a otro, pero principalmente es líquido. O sea, no hay componentes de ningún otro tipo. Siento que en este momento no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así clínico. Una persona que tiene líquido o tiene agua en el pulmón, ¿qué le haces? Le sacas esa agua y la analizas para ver si es un trasudado, si tiene pura agua, o si es un exudado, si tiene agua, tiene células, tiene bacterias. Ah, no manches, eso es diferente. Ya pasó, ya se rompió, ya tiene una infección. Así tiene pura agua, ¿por qué tiene pura agua? Entonces, por eso es diferente. El trasudado, esto es un trasudado. También, no sé, la orina es un trasudado. El eh, o un ultrafiltrado, se le conoce también. Bueno, la orina es un ultrafiltrado porque está muy selectivamente filtrado. Bueno, tenemos muchos líquidos en el cuerpo. Digamos que tenemos un mismo líquido que cambia de forma y de función. Por ejemplo, el líquido cerebroespinal, el líquido en el oído. Son líquidos del cuerpo, solo cambia cómo se generan. Entonces aquí igual. Todo este líquido viene de estas células eh, supervascularizadas, que es la teca interna. Y afuera de la teca interna, ven, este hasta se ve azul con esta microscopía, con esta técnica de tinción, porque es mucho más fibroso y su función es más de soporte. Entonces, esa se conoce como teca externa, y es una teca que les digo que es de soporte, es muy fibrosa. Vean aquí, vean, este es un esquemita, pero aún así vean, se ve el ovocito pequeño, las células de la corona radiada, las células del cúmulo óforo y todas estas células de la granulosa. Después vemos esta línea que es la membrana basal. Por afuera de la membrana basal tenemos las células de la teca interna y más afuera de las células de la teca interna tenemos las células de la teca externa. Otro ejemplo aquí. Ovocito. Esta cosa que está rodeando al ovocito, zona pelúcida. Capa de células que rodea al ovocito, corona radiada. Capa de células foliculares que están lejos del ovocito, células de la granulosa.
capa de células foliculares que une a las células de la corona radiada con las células de la granulosa, cúmulo óforo. Esta membrana que está separando aquí dos poblaciones celulares, membrana basal. Afuerita de la membrana basal vemos un buen de vasos sanguíneos, vemos unas células que tienen muchos vasos sanguíneos que tienen función endocrina y que van a generar también este filtrado, células de la teca interna. Y por afuera, células aquí que se ven fibrosas y súper colagenosas, células de la teca externa. ¿Va? Muy bien. Ahora sí, habiendo dicho eso, puedo pasar a esto. Entonces, eh, básicamente, ¿qué es esto del primer arresto? Y eso es otra cosa importante, que las células que están rodeando al ovocito no lo rodean nomás porque están aburridas, tienen funciones para rodear. Entonces, el primer arresto, vean, este es el esquema y vamos a decir, no, es que está muy difícil. Ok, sí, vamos a ver, forma así general. Tenemos una enzima que se llama fosfodiesterasa 3A. ¿Qué es lo que hace la fosfodiesterasa 3A? Pasa el AMP cíclico, lo pasa en AMP, o sea, en vez de estar ciclado, lo pasa a ser lineal. Y a ese AMP lineal también se le conoce como 5-AMP. Ay, no, esto está muy grueso. Eso es lo que hace la fosfodiesterasa 3. Ahora, esto, o sea, ¿y esto para qué me lo dices? Para otro. Vamos a eso. El AMP, cuando está cíclico, dentro de las células hay muchas proteínas, muchas, 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 muchas. Tenemos nosotros la proteína sinasa A, que hace muchas cosas, muchas, muchas. Pero la proteína sinasa A es una sinasa. Entonces, parte de lo que hace es, tiene dominios reguladores y dominios de sinasa. O sea, tiene partes que hacen la función de la enzima y tiene partes que eh, regulan la acción. Cuando el AMP cíclico está muy alto, se une a las porciones reguladoras de la proteína sinasa A. ¿Qué genera esto? Que esta proteína sinasa A, por medio de más cascadas de señalización, inactiva al factor promotor de la maduración. Entonces, ¿qué es esto que estoy explicando? Esto es por qué hay un, eh, por qué hay un arresto. Entonces, nos vamos a este esquema. Vean, nos dice aquí, ¿qué es esto? Esta es una célula arrestada. Está arrestada. ¿Por qué está arrestada? Porque no hay factor promotor de la maduración. ¿Por qué no hay factor promotor de la maduración? Porque hay mucho AMP cíclico. Y entonces aquí yo me voy a mi propio esquemita. ¿Por qué hay mucho AMP cíclico? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto AMP cíclico? Porque resulta que también las células que están aquí rodeando al ovocito secretan GMP cíclico. Entonces, el GMP cíclico compite, son tan parecidos el GMP cíclico y el AMP cíclico que compiten por la fosfodiesterasa 3A. Pero vean cuántas células aquí rodeando están produciendo muchas cantidades de GMP cíclico. Entonces, la concentración de GMP cíclico es mucho más alta
que la que hay de AMP cíclico. Entonces se ocupa toda esta enzima y ya no hay nadie que convierta el AMP cíclico en AMP lineal. Entonces aumenta mucho la cantidad de AMP lineal. El AMP lineal actúa sobre la proteína sinasa A y esto inactiva inactiva el factor promotor de la maduración. Aquí es a lo que voy, que aquí pareciera como que no están relacionados en este esquema. O sea, como que son dos cosas diferentes. No, más bien, este GMP cíclico, como compite por el AMP por la fosfodiesterasa, lo inactiva. Y que esta esté así inactivada aumenta la concentración de AMP cíclico. ¿Ok? Entonces, otra vez así, general. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un arresto. El arresto sucede en diplotene. Ok. ¿Cómo sucede el arresto? ¿Sucede por obra de la magia? No. Sucede porque hay mecanismos que guían ese arresto. ¿Cuáles son esos mecanismos? Primero, la célula no está solita, siempre está rodeada de células foliculares al lado. Las células foliculares producen mucho GMP. ¿Sí? Este GMP no lo produce nomás o sea, porque sí. Este GMP lo produce y va a inhibir, a agarrar así, va a inhibir la acción de la fosfodiesterasa. Entonces, todo el AMP que producen estas y también la misma, vean, como la misma que produce, el mismo ovocito produce AMP, todo ese AMP cíclico, como ya no está funcionando la fosfodiesterasa, aumenta mucho el AMP, mucho AMP cíclico, mucho AMP cíclico. Y este AMP cíclico activa la proteína sinasa A, y la proteína sinasa A, por medio de muchas formas, de muchas inactivaciones, etcétera, inactiva al factor promotor de la maduración. Entonces, mucho AMP cíclico se inactiva el factor promotor de la maduración, que es el que veíamos que estaba compuesto por ciclina A y CDK1. Entonces, se inactiva este factor y ya no puede continuar la división celular. ¿Sí? Decíamos, ¿quién libera el primer arresto? La pubertad en la mujer. Entonces, cuando la mujer tiene muchos picos de hormona luteinizante, la hormona luteinizante, aquí los insto a que vean cómo aquí el esquema parece que la LH actúa por obra de la magia y cierra las uniones. Busquen el mecanismo, cómo es que sucede esto. Está interesante. La hormona luteinizante genera cerradura de la conexión entre estas células y de las células con el ovocito. Pierden toda comunicación, toda comunicación, toda comunicación. ¿Qué genera esto? Que ya nadie le pase a esta célula GMP cíclico, porque ya no tienen comunicación. Entonces ya, nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, todo el AMP cíclico, todo el AMP cíclico se puede convertir en AMP lineal. Y entonces ya no hay AMP cíclico porque todo se hizo lineal. Ya no hay AMP cíclico. Y entonces, ya nadie activa, se, se libera el, se libera la proteína sinasa A, se inactiva y entonces nadie está actuando sobre el factor promotor de la maduración. Y entonces ahora sí el factor promotor de la maduración puede hacer que la célula continúe con su división en meiosis, en la pubertad. Entonces, aquí vemos. Vean, esta es una célula que ya está haciendo meiosis. ¿Por qué hace meiosis? Porque se activó el factor promotor de la maduración. ¿Por qué se activó el factor promotor de la maduración? Porque hay menos AMP cíclico. ¿Por qué hay menos AMP cíclico? Porque todo el AMP cíclico se hizo AMP lineal. ¿Por qué todo el AMP cíclico se hizo AMP lineal? Porque ya no hay GMP cíclico. ¿Por qué ya no hay GMP cíclico? Porque se están inhibiendo el paso de GMP cíclico.
¿Por qué se inhibió el paso de GMP cíclico? Por la acción de LH. Sí. Entonces, vean, mucho MP cíclico con la fosfodiesterasa activada, ya les digo, porque ya no hay GMP, y todo el AMP cíclico se hizo AMP lineal. ¿Sí? Entonces, esos son los mecanismos que explican el primer arresto meiótico. ¿Y cómo se controla esto? Que esto es como está medio... Vean, vamos a agarrar uno de los folículos. Este. Vamos a explicar cómo se controla todo esto hormonalmente, o sea, cómo es la regulación hormonal de este ciclo. Decíamos que aquí está la teca interna, ¿no? Y la teca interna, decíamos, es una teca altamente vascularizada y endocrina. Y aquí, todas estas son las células de la teca interna, o sea, las que están por afuera de la membrana, ¿no? Que están vascularizadas. Pero por adentro teníamos a las células que decíamos que son células de la granulosa, que son estas. Y creo que un punto medio entre el grosor de los dos estaría bien a ver. Teca interna por afuera, vaya, ya me estoy pasando. A ver, ok. Teca interna por afuera y por adentro células de la granulosa. Las células de la teca interna, cuando reciben la acción de la hormona luteinizante, o sea, la hormona luteinizante actúa sobre la teca interna, hace que estas tecas produzcan andrógenos. Hay muchos tipos de andrógenos, entre ellos la testosterona, la eh, dihidroepiandrostenediona, o algo así, la abreviación es DHA, que es la que produce la glándula suprarrenal, etcétera. Hay muchos tipos de andrógenos. De hidroepiandrostenediona, creo. Entonces, la teca interna produce andrógenos, como la testosterona principalmente, cuando recibe la acción del LH. ¿Sí? Así es. Ahora, la FSH, que es la otra de las hormonas gonadotropas que secreta la hipófisis, va a actuar ahora sobre las células de la granulosa. Y les digo, como la comunicación celular y la comunicación de los humanos, la comunicación es, me comunico y espero una respuesta. Entonces, ¿cuál es la comunicación? La acción de la FSH sobre las células de la granulosa. ¿Cuál es la reacción a ese estímulo? Son muchos. Aquí voy a poner dos, que es uno, la síntesis de aromatasa. Ese es uno. Y el otro como tal, el desarrollo del folículo. O sea, ¿cómo creen que pasa un folículo de ser así pequeño a ser maduro? ¿Por obra de la magia? No, por acción de la hormona folículo estimulante, por eso es folículo estimulante. Pero lo más importante es la síntesis de aromatasa. Y no, también el desarrollo de folículos es más, igual, todo es muy importante. ¿Para qué sirve la aromatasa? Es una enzima. ¿Qué es una enzima? Una proteína que cataliza reacciones bioquímicas, o sea, que las acelera. Entonces, la aromatasa lo que pasa es el cambio de testosterona a estrógenos. Entonces, eso es lo que hace de testosterona a esto.
Por ejemplo, el otro día escuché que preguntaban respecto al ovario poliquístico, y eso es muy importante o muy interesante. En el síndrome de ovario poliquístico hay muchos pulsos de LH, muchos pulsos de LH, muchos pulsos de LH. ¿Qué hace esto? Que la LH es parte de la fisiopatología, hay muchas cosas interesantes, pero parte de eso es que se produzcan muchos andrógenos y la FSH no se produce en tan alto nivel. Entonces, los pulsos tan elevados de LH generan altos niveles de testosterona, que la aromatasa no es, o sea, la poquita aromatasa que hay, porque también otra de las cosas es que, les digo, aumenta mucho LH y disminuye FSH. Entonces, aumenta mucho la acción de la LH sobre la producción de testosterona, pero disminuye la acción de la síntesis de aromatasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues son mujeres con mucha testosterona y pocos estrógenos, ¿sí? Entonces, por eso van a tener estos rasgos. Pues uno de los rasgos, de hecho, uno de los rasgos clínicos importantes para diagnosticar ovario poliquístico es el hiperandrogenismo, o sea, muchos andrógenos. ¿Cómo se va a ver el hiperandrogenismo? Con vello facial, con presencia de granitos como acné, etcétera. O la distribución de la grasa en el cuerpo. Entonces, eh, ok, ese es cómo se sintetizan estas hormonas. Y ahora sí podríamos ver este esquema. Vean, que ahí se veía así medio feo, pero no, o sea, la LH actúa sobre las células de la teca interna, favorece la producción de testosterona. La testosterona se transporta hacia las células de la granulosa, que tienen aromatasa. Y entonces, por medio de la aromatasa, convierten la testosterona en estrógenos. ¿En qué estrógenos? En el 17 beta estradiol. ¿Cómo es que tienen aromatasa estas células? Porque tienen receptores para FSH. Entonces, FSH actúa sobre el receptor en la célula de la granulosa y eso aumenta su concentración de aromatasa. ¿Sí? Mm, ok. ¿Esto qué explica entonces? Ya para terminar. O sea, todo esto qué explica. Si yo pusiera una gráfica, así voy a poner así mi gráfica de las hormonas a lo largo de un ciclo sexual, ¿no? Que por lo general los ciclos sexuales duran 28 días. Y la mitad de este ciclo sería pues el día 14. ¿Qué explica este esquema todo lo que vimos ahorita, qué es lo que explica? Va a explicar que la primera fase del ciclo se va desarrollando el folículo. Primero vamos con las hormonas de la hipófisis, ¿no? ¿Cómo está la FSH? Pues la FSH va aumentando, 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 aumentando y ya después disminuye. Entonces, ¿cómo va a ir el folículo? Cada vez creciendo, cada vez creciendo, cada vez creciendo, cada vez creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía como tal las células de la granulosa? Pues van a ser estrógenos, ¿no? Van a ser estradiol. Entonces, los estrógenos van aumentando, van aumentando, van aumentando, van aumentando, van aumentando. Eso es la primera fase. ¿Qué pasa? A la mitad del ciclo hay un pico de LH, ¿ok? Ese es el proceso de ovulación, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa de cuando hay este proceso de ovulación? Que aquí ponía yo un esquemita al inicio casi. Vean aquí ya. Proceso de ovulación. Todo lo que quedó aquí adentro empieza a sintetizar mucha progesterona. Entonces, durante la segunda fase del ciclo, hay mucha progesterona y ya no hay tantos estrógenos. ¿Ok?
lo vamos a ver en el siguiente tema, pero de forma general, ¿qué es lo que explico? ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que la primera fase del ciclo, por lo que estábamos viendo, se puede conocer de dos formas. Una forma es la fase folicular, porque ven cómo durante esta primera fase es donde crecen los folículos. Entonces, la primera fase se puede conocer como fase folicular. O también, como vean cómo está produciendo muchos estrógenos, porque hay mucha FSH, también se conoce como fase estrogénica. ¿Sí? Entonces, la primera fase del ciclo, que se puede dividir en dos, antes o después de la ovulación, se conoce como fase folicular porque se desarrollan los folículos o fase estrogénica. ¿Ok? Y creo que eso es de forma muy, muy general lo respectivo al tema de ovogénesis. Aquí les ponía un ejemplo, ¿no? ¿Para qué queremos saber cómo se ve el ovario normal? Pues para conocerlo primero y para identificar cuándo hay ovarios anormales, ¿no? Por ejemplo, este es un ovario que tiene síndrome de ovario poliquístico. A lo mejor no, pues se ve más o menos igual, o no, o sí, o no sé. Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? Para ver. Aquí, por ejemplo, les ponía el ejemplo, este es un tumor de Krukenberg, que eso es cuando hay un tumor primario, el tumor inicial es en el estómago, es un tumor que hace metástasis a ovario, invade y vean el tamaño de estos ovarios, ¿no? Cuando tendrían que ser más o menos del tamaño del cursor, vean, se hacen ovarios gigantes. O aquí, este es un ovario con una masa de pelos que parece un teratoma. Entonces, pues muy importante conocer el ovario, el desarrollo, los tipos de folículos, los tipos de células que hay en cada folículo, las funciones de cada una de las células de los folículos, que ya las veíamos, ¿no? De las tecras interna, externa, granulosa. Este es un ejercicio que les puede servir si lo quieren hacer, los nombres, las funciones, las descripciones de cada una de las células y más imágenes, ¿no? O sea, para que vean los ovocitos, la zona pelúcida, las células foliculares. Este es un folículo primario, es un folículo con varias capas de células pero no hay antro, entonces es un folículo primario. Vean aquí un folículo primordial, ovocito con células planas. Este es un folículo secundario, vean, ovocito, corona radiada, células de la granulosa, aquí hay un antro, aquí hay otro antro, pero están separados. Entonces son células, es un folículo secundario. Aquí vemos más folículos secundarios, un folículo primario. Aquí vean cómo está interesante que eh, cuando los vemos así en corte, pensaríamos que fueran, no, ¿qué podría ser? O sea, pensaríamos que fueran en dos dimensiones. Ándale, sí. Pensamos que son dos dimensiones, pero cuando ya lo vemos así ahí estamos haciendo un corte. Pero cuando lo vemos, vemos que realmente es un folículo así. O sea, así es redondo el folículo y es lo que estamos viendo aquí. No tiene espacio y ocupa un espacio. Aquí estas bolas, cada una de las bolas que vemos no es solamente una bola en dos dimensiones, es una bola en tres dimensiones. Son folículos, eh, pues, tridimensionales. Y vean cómo hay muchos, muchos, muchos cánceres y tumores de los ovarios, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, hay tecomas, o sea, de células de la teca. Vamos a tener de la granulosa, vamos a tener teratomas, vamos a tener disgerminomas, que esos son como tal de los ovocitos, eh, etcétera, del estroma. Entonces, cada una de las células que conozcan puede hacer un tumor, puede hacer un cáncer. Entonces, pues, conózcanlas, conozcan cuáles son sus funciones normales, porque a partir de sus funciones, por ejemplo, ni tan siquiera estaría completamente seguro, pero estoy, o sea, completamente seguro que por pura lógica, si lo buscamos, así sería, ¿no? ¿Cómo es un tumor de células de Leydig? O sea, en las células de Leydig me van a decir, pero esas son células en el hombre". Pues sí, pero los tumores no se ponen a leer, a ver cuál. No, o sea, un tumor puede, se desdiferencia, que es lo que veíamos, se diferencia como otra célula, hace tumor. Unas células con mutaciones hacen lo que ellas quieran. Pero bueno, por ejemplo, supongamos un tecoma, un cáncer de las células de la teca interna. ¿Cómo se va a ver? Pues aparte de las manifestaciones de cáncer, que va a empezar con pérdida de peso,
con cansancio, etcétera, eh, pues va a tener manifestaciones de teca interna, mucha producción de andrógenos. Entonces va a empezar a subir de peso, va a empezar a tener vello facial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces hay muchos tumores de ovario, que es de cualquier cosa que veamos, para que lo tengan mucho en cuenta. Esto es de cómo se comunican las células o sea, foliculares con el ovocito. Lo pueden leer. Que sepan que hay dos tipos de uniones. Las uniones, ¿cómo se comunican? ¿Por teléfono? No. Por uniones transonales. Existen las uniones tipo M, que como son de microtúbulos, son muy anchas y permite que pasen cosas grandes. Aquí puede haber transporte vesicular, que eso ya lo vimos en inicio. O sea, aquí sí se puede generar una vesiculita para transportarse de una a otra. Y las uniones de transonales tipo A, que son de actina, son uniones muy, muy pequeñas, donde solo pueden pasar cosas pequeñas, como el GMP, que decíamos, se pasa el GMP, se pasó por la magia, no. Se pasó porque se transporta a través de uniones transonales tipo A, que tiene aquí uniones tipo GAP, que son poros, básicamente son poros membranales, por donde puede transmitirse eh, pues sustancias pequeñas, como el GMP civil. Y vean cómo estas uniones transonales atraviesan la zona pelúcida, que es la membrana que les digo de proteínas que rodea al ovocito. Muy bien, creo que eso sería todo. Por último, este esquemita, vean cómo todo decíamos. El hipotálamo manda sus señales liberadoras que llegan a la adenohipófisis anterior, la adenohipófisis o hipófisis anterior, eh, libera entre muchas de las células de las hormonas que libera, porque libera muchas hormonas, muchas, muchas, muchas. Entre muchas de ellas libera las hormonas gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante, vean cómo va a generar la maduración del folículo y la hormona luteinizante va a tener, va a hacer eso que decíamos, vean, va a favorecer la producción de testosterona, pero en el día 14 hace ese pico que les digo. Entonces, ese pico es lo que genera directamente la ovulación. Entonces, antes de eso, muchos estrógenos, después de eso, mucha progesterona. Entonces, primera fase estrogénica, segunda fase progestacional. Primera fase se desarrolla el folículo, entonces será fase folicular. Y la segunda fase ya no hay folículo, ya hay esto que veíamos, está en los esquemas, lo veíamos. Vean, ya no hay folículo, se queda estas células y se hacen un cuerpo lúteo, que es así amarillo. Esto es un corte real de un ovario. Vean cómo el cuerpo amarillo es grande así y amarillo. Entonces, ese hace mucha progesterona. Entonces, la primera fase folicular o estrogénica, la segunda fase progestacional o lútea. Ok, muy bien. Ahora sí. Entonces, muchas gracias y espero que les sirva este video a quien lo vea. Y si tienen alguna pregunta, pues me pueden mandar un mensajito directo. Muchas gracias y hasta la próxima.